Tom estaba pronto absorto con su trabajo, pero, como la mujer no estaba muy lejos de él, le echaba un vistazo de vez en cuando para ver cómo trabajaba. Vio enseguida que una destreza y una habilidad innatas le hacían más fácil la tarea a ella que a otros muchos. Recogía rápida y limpiamente y con un aire de displicencia, como si despreciara tanto el trabajo como la vergüenza y humillación de las circunstancias en las que se encontraba. En el curso del día, Tom trabajaba cerca de la mujer mulata que había sido comprada en el mismo lote que él. Era evidente que sufría mucho, y Tom la oyó rezar muchas veces y la vio tambalearse y temblar, como si se fuera a desmoronar. Al aproximarse a ella, Tom trasladó discretamente varios puñados de algodón de su saco al de ella. No lo hagas, dijo la mujer, sorprendida. Te meterás en un lío. En ese momento se acercó Sambo. Parecía tener una inquina especial contra esta mujer. Blandiendo el látigo, dijo con un tono brutal y gutural. ¿Qué pasa, Lucy? Perdiendo el tiempo, menor que... Y al decirlo, le asestó una patada con su pesado zapato de cuero y golpeó a Tom en la cara con el látigo. Tom volvió a su tarea en silencio. Pero la mujer, ya antes a punto de caer rendida, se desmayó. Yo la haré volver en sí, dijo el capataz con una sonrisa brutal. Yo le daré algo mejor que el alcanfor. Y sacando un alfiler de la manga de su chaqueta, lo hundió hasta la cabeza en su carne. La mujer gimió e hizo ademán de levantarse. Levántate, pedazo de animal, y trabaja, o te enseñaré algún otro truco. La mujer pareció estar infundida durante unos instantes de una fuerza sobrenatural, y trabajó con una energía desesperada. A ver si sigues así, dijo el hombre. Oh, esta noche querrás estar muerta, seguro. Ya quisiera. Tom la oyó decir. Y luego. Señor, ¿cuánto tiempo? Ay, señor, ¿por qué no nos ayudas? A riesgo de lo que pudiera ocurrirle, Tom se adelantó de nuevo y trasladó todo el algodón de su saco al de la mujer. No debes hacerlo. No sabes lo que van a hacerte, dijo la mujer. Lo puedo soportar, dijo Tom. Mejor que tú, y volvió a su puesto. Todo sucedió en un instante. De repente la mujer desconocida que hemos descrito y que estaba trabajando lo bastante cerca como para oír las últimas palabras de Tom, alzó sus profundos ojos negros y los fijó en él durante un segundo. Después cogió una porción de algodón de su cesta y la colocó en la de él. No sabes nada de este lugar, dijo. O no hubieras hecho eso. Cuando lleves un mes aquí, ya no ayudarás a nadie, pues te será bastante difícil cuidar de tu propio pellejo. El Señor no lo quiera, señora, dijo Tom, utilizando instintivamente con su compañera de trabajo el tratamiento respetuoso propio de las personas de alto rango con las que había vivido. El Señor no visita estas partes, dijo amargamente la mujer, siguiendo con destreza su tarea. Y una vez más la sonrisa desdeñosa se dibujó en su boca. Pero el capataz había visto la acción de la mujer desde el otro lado del campo. Se acercó a ella, chasqueando el látigo. ¿Cómo? Dijo a la mujer con un aire de triunfo. Tú, haciendo el tonto. Vamos, ya estás bajo mis órdenes. Pórtate bien o te la vas a cargar. Una mirada como un rayo salió despedida de aquellos ojos negros. Dándose la vuelta, con los labios temblorosos y las aletas de la nariz dilatadas, se irguió y fijó los ojos, llameantes de furia y desprecio, en el capataz. Perro. Dilo. Tócame a mí, si te atreves. Todavía tengo el poder de hacer que te destrocen los perros, que te quemen vivo, que te azoten hasta casi matarte. Solo he de decir la palabra. Entonces, ¿qué diablos haces aquí? Preguntó el hombre, evidentemente acobardado y retrocediendo hoscamente un paso o dos.
No pretendía molestarla, señorita Cassie. Mantente a distancia, entonces, dijo la mujer. Y verdaderamente el hombre parecía tener muchas ganas de atender alguna cosa al otro extremo del campo, pues se dirigió allí deprisa. La mujer volvió de pronto a su tarea y trabajó con una pericia que asombraba totalmente a Tom. Parecía moverse por arte de magia. Antes de acabar el día, tenía la cesta llena a rebosar y varias veces había puesto generosos puñados en la de Tom. Mucho después del crepúsculo, todo el cansado grupo, con las cestas en las cabezas, se enfilaron hacia el edificio destinado a almacenar y pesar el algodón. Legree estaba allí, conversando con los dos capataces. Ese Tom va a crear muchos problemas. Estuvo metiendo algodón en la cesta de Lucy todo el tiempo. Un día de estos hará que los negros se sientan maltratados, si el amo no lo vigila. Dijo Sambo. Ajá. Maldito negrazo. Dijo Legree. Necesita que lo domemos, muchachos. Los dos negros esbozaron una feísima mueca ante la insinuación. Ay, el amo Legree es único para la doma. Ni el mismo diablo le ganaría al amo en esa tarea. Dijo Kimbo. Bien, muchachos, lo mejor es ponerle a él a dar las azotainas hasta que olvide esas nociones que tiene. Ya lo domaré yo. Caramba, al amo le costará trabajo cambiarle las ideas. Pero las tendrá que cambiar. Dijo Legree, mascando el tabaco que tenía en la boca. Y esa Lucy, es la zorra más irritante y fea de todo el lugar. Siguió Sambo. Ten cuidado, Sambo, o empezaré a preguntarme por qué le tienes tanto rencor a Lucy. Bien, usted sabe, amo, que se enfrentó a usted y no quiso juntarse conmigo cuando se lo ordenó. La hubiera obligado a latigazos. Dijo Legree, escupiendo. Pero hay tanto trabajo que no parece buena idea trastornarla ahora. Es poca cosa, pero estas chicas delgadas casi se dejan matar con tal de salirse con la suya. Pues Lucy estaba incordiando, haciendo el vago y enfurruñada, y no quería dar golpe, y Tom recogió algodón por ella. Con que sí, pues entonces, Tom tendrá el placer de azotarla. Será buena práctica para él y no se excederá con la muchacha como vosotros, demonios que sois. Yo, ja. Se rieron los dos desgraciados renegridos y los sonidos diabólicos realmente parecían una expresión bastante apropiada de la naturaleza malévola que les adjudicaba Legree. Bien, pero, amo, entre Tom y la señorita casi llenaron la cesta de Lucy. Supongo que lo notaremos en el peso, amo. Yo soy el que pesa. Dijo Legree con énfasis. Los dos capataces volvieron a soltar sus diabólicas carcajadas. Así que, añadió, la señorita casi cumplió con su jornada de trabajo. Recoge como el diablo y todos sus ángeles. Yo creo que los lleva a todos dentro. Dijo Legree, y, soltando un brutal juramento, entró en la sala de pesar. Las criaturas agotadas y decaídas fueron entrando despacio a la sala y fueron presentando sus cestas de mala gana para que las pesaran. Legree apuntaba las cantidades en una pizarra que llevaba pegada una lista de nombres. La cesta de Tom fue pesada y aprobada, y él esperaba ansioso el éxito de la mujer a la que había ayudado. Tambaleándose por el cansancio, ella se adelantó y entregó la cesta. Cumplía bien el peso, como Legree vio claramente, pero fingió estar enfadado y dijo: ¿Qué pasa, bestia perezosa? Te falta peso de nuevo. Ponte a un lado, que te la vas a cargar enseguida. La mujer soltó un gemido de total desesperación y se sentó sobre una tabla. La persona a la que llamaban señorita casi se adelantó y entregó su cesta con un gesto arrogante y displicente. Al dejarla, Legree le miró a los ojos con una mirada burlona e inquisitiva.
Ella le dirigió fijamente sus negros ojos, movió ligeramente los labios y dijo alguna cosa en francés. Nadie sabía lo que significaba. Pero el rostro de Legree adquirió una expresión absolutamente demoníaca al oír sus palabras. Hizo ademán de levantar la mano para golpearla, gesto que ella contemplaba con un desdén furioso, antes de darse la vuelta para marcharse. Y ahora, dijo Legree, ven aquí, tú, Tom. Sabes que ya te dije que no te había comprado solo para hacer el trabajo normal. Pienso ascenderte a capataz, y esta noche es buen momento para que empieces a practicar. Así que llévate a esta muchacha y dale una paliza. Ya lo has visto bastantes veces como para saber hacerlo. Le ruego al amo, dijo Tom, que no me obligue a hacer eso. No estoy acostumbrado. Nunca lo he hecho. No puedo, es imposible. Vas a aprender a hacer muchas cosas que no sabías antes de que yo acabe contigo. Dijo Legree, cogiendo un látigo de cuero y golpeando fuertemente a Tom en la mejilla, siguiendo después con una tunda de golpes. Ya está. Dijo, deteniéndose para descansar. Ahora me seguirás diciendo que no puedes hacerlo. Sí, amo. Dijo Tom, levantando la mano para apartar la sangre que resbalaba por su cara. Estoy dispuesto a trabajar noche y día mientras me quede vida y aliento, pero no me parece bien hacer eso, amo, y nunca lo haré, nunca. Tom tenía una voz extraordinariamente suave y dulce y unos modales siempre respetuosos, lo que había hecho creer a Legree que sería cobarde y fácil de someter. Cuando dijo estas últimas palabras, un estremecimiento de asombro los sacudió a todos. La pobre mujer juntó las manos y dijo, «Oh, señor». Y todos se miraban unos a otros y contuvieron el aliento como preparándose para la tormenta que había de estallar. Legree se quedó estupefacto y confuso, pero finalmente espetó. «Maldita bestia negra. Me dices a mí que no te parece bien hacer lo que yo te ordeno. ¿Qué derecho tenéis cualquiera de mi ganado a pensar lo que está bien? No pienso tolerarlo. ¿Pero qué os creéis que sois? A lo mejor te crees que eres un caballero, Tom, que puedes decir a tu amo lo que está bien y lo que no. Así que a ti te parece que está mal azotar a la muchacha». «Yo creo que sí, amo», dijo Tom. «La pobre criatura está enferma y débil. Sería una crueldad y yo no lo haré nunca. Amo, si piensa usted matarme, máteme. Pero nunca levantaré la mano contra ninguno de los presentes. Antes moriré». Tom hablaba con voz tranquila, pero con una decisión inconfundible. Legree temblaba de ira. Sus ojos verdosos fulguraban con furia y hasta su bigote parecía rizarse de rabia. Pero, como una bestia feroz que juega con su presa antes de devorarla, reprimió el fuerte impulso de infligir violencia inmediata y dijo con amarga burla: «Vaya, vaya, aquí tenemos un perro beato de verdad, venido entre nosotros pecadores. Un santo, nada menos que un caballero, para hablarnos a los pecadores de nuestros pecados. Debe de ser un hombre muy piadoso. Sinvergüenza. Que te haces el beato, ¿no has leído en la Biblia? Sirvientes, obedeced a vuestros amos. Y no soy yo tu amo. No he pagado $1,200 en efectivo por todo lo que hay dentro de esa maldita cáscara negra. No eres mío ahora, cuerpo y alma», dijo asestándole a Tom una patada violenta con su bota. «Contéstame». En la profundidad misma del sufrimiento físico, encorvado como estaba por la brutal opresión, a Tom esta pregunta le llenó el alma con un destello de júbilo y triunfo. Se irguió de pronto y miró gravemente al cielo, mientras se entremezclaban las lágrimas y la sangre que chorreaban por su rostro, y exclamó: «No, no, no. Mi alma no le pertenece, amo. No la ha comprado, ni puede comprarla.
Ya la ha comprado y se la guarda uno que puede quedársela. No importa, no importa, a mí no me puede usted hacer daño. Que no puedo, dijo Legree con escarnio. Ya lo veremos, ya lo veremos. Vosotros, Sambo, Kimbo, pegado a este perro una paliza de la que no se recupere en un mes. Los dos negros gigantescos que agarraron a Tom en ese momento con una expresión de diabólico alborozo en sus semblantes podían encarnar con bastante rigor las fuerzas de las tinieblas. La pobre mujer chillaba de aprensión y todos se levantaron, como de común acuerdo, mientras lo arrastraban fuera sin que opusiera resistencia. Capítulo 34 La historia de la cuarterona vi el llanto de los oprimidos, sin tener quien los consuele. La violencia de sus verdugos, sin quien los vengue. Felicité a los muertos que perecieron, más que a los vivos que aún viven. Eclesiastés 4.1 Era muy tarde por la noche y Tom yacía gimiendo y sangrando a solas, en un cuartucho abandonado en la nave de los desmotadores, entre pedazos de maquinaria rota, pilas de algodón inservible y otras basuras acumuladas allí. Era una noche húmeda y bochornosa y el aire estaba plagado de nubes de mosquitos, que aumentaban el constante tormento de sus heridas, mientras que una sed abrasadora, más tortura que todo lo demás, acrecentaba su malestar físico al máximo. Oh, buen Señor, mira hacia abajo, concédeme la victoria sobre todo. Rezaba el pobre Tom con angustia. Se oyó una pisada en la habitación detrás de él y la luz de una linterna le deslumbró. ¿Quién anda ahí? Ay, por piedad del Señor, por favor dadme un poco de agua. La mujer casi, pues ella era, dejó su linterna y, vertiendo agua de una botella, le levantó la cabeza y le dio de beber. Vació una taza detrás de otra con ansia febril. Bebe todo lo que quieras, dijo ella. Sabía lo que iba a suceder. No es la primera vez que salgo por la noche para llevar agua a personas en tu estado. Gracias, señora, dijo Tom cuando terminó de beber. No me llames señora. Soy una esclava miserable como tú, más baja de lo que tú puedas serlo nunca. Dijo con amargura. Pero ahora, dijo, acercándose a la puerta y arrastrando un pequeño jergón, sobre el que había extendido lienzos humedecidos con agua fría. Intenta arrastrarte hasta aquí, pobre hombre. Entumecido por sus heridas y sus magulladuras, Tom tardó mucho en llevar a cabo esta acción. Pero, una vez la hubo realizado, sintió un gran alivio gracias al efecto refrescante sobre sus lesiones. La mujer, conocedora de muchas artes curativas gracias a su larga práctica con las víctimas de la brutalidad, continuó aplicando remedios a las heridas de Tom, lo que le proporcionó bastante alivio. Ahora, dijo la mujer, después de apoyar la cabeza de Tom sobre un rollo de algodón de desecho que hacía las veces de almohada. Eso es lo mejor que puedo hacer por ti. Tom le dio las gracias. Y la mujer, sentándose en el suelo, encogió las rodillas, las rodeó con los brazos y se quedó mirando fijamente delante de ella, con una expresión amarga y dolorida en la cara. Su sombrero se cayó hacia atrás y largas ondas de cabello negro ciñeron su rostro singular y melancólico. Es inútil, pobre hombre, dijo por fin. Lo que has estado intentando hacer no sirve de nada. Has sido valiente y tenías razón. Pero es imposible que luches y no sirve de nada. Estás en manos del diablo. Él es el más fuerte y debes rendirte. Rendirse. ¿No le habían sugerido lo mismo la debilidad humana y el dolor físico? Tom se sobresaltó, porque la mujer amargada con sus ojos extraviados y su voz melancólica le parecía la personificación de la tentación contra la que había luchado. ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Gimió. ¿Cómo puedo rendirme? No sirve de nada invocar al Señor. Él nunca escucha, dijo la mujer con firmeza.
Yo creo que no existe Dios, o, si existe, se ha puesto en contra de nosotros. Todo está contra nosotros, el cielo y la tierra. Todo nos empuja hacia el infierno. ¿Por qué no íbamos a ir? Tom cerró los ojos y se estremeció al oír las palabras tenebrosas y ateas. El caso es, dijo la mujer, que tú no sabes nada al respecto y yo sí. Llevo 5 años en este lugar, sometida cuerpo y alma bajo el pie de este hombre, y lo odio por ello tanto como odio al diablo. Aquí estás, en una solitaria plantación, a 10 millas de la más próxima, en mitad de los pantanos. No hay una persona blanca que pueda dar testimonio si te queman vivo, si te escaldan, te cortan en pedacitos, dejan que te coman los perros o te cuelgan y te azotan hasta matarte. Aquí no hay ley, ni de Dios ni del hombre, que te pueda ayudar a ti o a cualquiera de nosotros. Y este hombre, no hay nada en el mundo que no sea capaz de hacer. Podría ponerle los pelos de punta a cualquiera si contara simplemente lo que he visto y conocido aquí. Y no sirve de nada resistirse. Quería yo convivir con él. No he sido una mujer bien educada. Y él, Dios mío, ¿qué era y qué es? Y sin embargo, he convivido con él durante 5 años y he maldecido cada minuto de mi vida, noche y día. Y ahora tiene a una nueva, una jovencita de 15 años y educada, según dice, piadosamente. Su buena ama le enseñó a leer la Biblia. Y ha traído su Biblia. Que se vaya al infierno. Y la mujer soltó una carcajada alocada y lastimosa, que resonó con un eco extraño y sobrenatural por todo el viejo cobertizo ruinoso. Tom juntó las manos. Todo era oscuridad y horror. Oh, Jesús, Señor Jesús. Te has olvidado de nosotros los pobres. Estalló por fin. Ayúdame, Señor, que perezco. La mujer prosiguió con firmeza. ¿Y quiénes son esos miserables perros con los que trabajas, para que tú sufras por ellos? Cada uno de ellos se pondría en tu contra a la primera oportunidad. Son todos tan crueles y despiadados unos con otros que no sirve de nada que tú sufras para no hacerles daño. Pobres criaturas. Dijo Tom. ¿Qué es lo que los ha hecho crueles? Y si yo me rindo, me acostumbraré a ello y poco a poco me haré exactamente igual que ellos. No, no, señora. Lo he perdido todo. Mujer e hijos, hogar y un amo bondadoso. Él me habría dejado libre si hubiera vivido solo una semana más. Lo he perdido todo en este mundo, todo se ha ido para siempre y no puedo permitirme perder también el cielo. No, no puedo volverme malvado, además de todo. Pero no puede ser que el Señor nos haga responsables de estos pecados. Dijo la mujer. No puede hacemos pagar por lo que nos vemos obligados a hacer, sino que lo cargará en la cuenta de quienes nos obligan a hacerlo. Sí. Dijo Tom. Pero eso no evitará que nos volvamos malvados. Si yo me hago tan despiadado y tan malvado como ese Sambo, no importa mucho cómo. Lo que importa es ser así, eso es lo que me da horror. La mujer dirigió a Tom una mirada sobresaltada como si acabara de ocurrírsele un nuevo pensamiento. Después, con un fuerte gemido, dijo: Dios tenga piedad de nosotros. Lo que dices es verdad. Ay, ay, ay. Y cayó al suelo gimiendo, como una persona retorciéndose bajo el peso aplastante de la angustia mental. Siguió un rato de silencio, durante el que se oía la respiración de ambas personas, y después dijo Tom con voz débil: Ay, por favor, señora. La mujer se levantó de repente con su habitual expresión decidida y melancólica en el rostro. Por favor, señora, los vi arrojar mi chaqueta en ese rincón, y mi Biblia está en el bolsillo. Si la señora me hace el favor de traérmela. Casi fue a por ella.
Tom la abrió inmediatamente en un pasaje fuertemente señalado y muy gastado, sobre las últimas escenas de la vida de aquel cuyas heridas nos salvan a nosotros. Si la señora tiene la bondad de leer esto, es mejor que el agua. Casi cogió el libro con un aire seco y altivo y miró el pasaje por encima. Después leyó con voz queda y una hermosa entonación extraña la historia conmovedora de angustia y gloria. A menudo, mientras leía, le temblaba la voz y a veces le fallaba del todo. Entonces, se detenía con un aire de fría compostura hasta dominarse. Cuando llegó a las emocionantes palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, dejó caer el libro y, escondiendo el rostro entre las pobladas masas de su cabello, empezó a sollozar con una fuerza convulsiva. Tom lloraba también y a veces murmuraba una jaculatoria ahogada. Si fuéramos capaces de estar a la altura de eso, dijo Tom. A él le viene de naturaleza y nosotros tenemos que luchar tanto para conseguirlo. Ayúdanos, Señor. Ay, bendito Señor Jesús, ayúdanos. Señora, dijo Tom un rato más tarde. Veo que está usted por encima de mí en todas las cosas, pero hay una cosa que podría aprender del pobre Tom. Ha dicho usted que el Señor estaba en contra de nosotros porque permite que abusen de nosotros y nos maltraten. Pero ya ve lo que ocurrió a su propio Hijo, el Señor de la Gloria. No fue siempre pobre. Y alguno de nosotros ha caído tan bajo como Él. El Señor no nos ha olvidado, de eso estoy seguro. Si sufrimos con Él, también reinaremos, dicen las Escrituras, pero si le negamos, Él también nos negará. No sufrieron todos. El Señor y todos los suyos. Cuenta cómo los lapidaron y los cortaron en pedazos y deambulaban vestidos con pieles de oveja y de carnero y estaban desamparados, afligidos y atormentados. El sufrimiento no es razón para creer que Dios se haya puesto en contra de nosotros, sino al revés, si nos adherimos a Él y no nos entregamos al pecado. ¿Pero por qué nos pone donde no podemos evitar pecar? Preguntó la mujer. Creo que sí podemos evitarlo, dijo Tom. Ya lo verás, dijo Cassie. ¿Qué vas a hacer? Mañana se meterán contigo nuevamente. Los conozco. He visto lo que son capaces de hacer. No soporto pensar a lo que te van a reducir. Y te someterán al final. Señor Jesús, dijo Tom. Cuidará usted de mi alma, ¿verdad? Hágalo por el Señor, no deje que me rinda. Dios mío, dijo Cassie. He oído antes todas estas plegarias y llanto. Y, sin embargo, los han domado y sometido. Ahí tienes a Emmeline, que intenta aguantar, y tú lo intentas, pero ¿de qué sirve? Debes rendirte o te matarán. Pues moriré, dijo Tom. Lo pueden alargar todo lo que quieran, pero no pueden evitar que muera tarde o temprano, y después ya no pueden hacer nada más. Lo veo claro y estoy preparado. Sé que el Señor me ayudará y me hará aguantar. La mujer no respondió. Se quedó sentada con los ojos negros mirando fijamente el suelo. Quizás sea ese el camino, murmuró para sí, pero los que se han rendido, ya no tienen remedio. Ninguno. Vivimos en la inmundicia y nos hacemos odiosos hasta llegar a odiamos a nosotros mismos. No hay esperanza, no hay esperanza. No hay esperanza. Esta muchacha de ahora tiene la misma edad que yo tenía. ¿Me ves a mí ahora? Dijo a Tom, hablando muy rápido. ¿Ves cómo soy? Pues a mí me criaron con mucho lujo. Lo primero que recuerdo es haber jugado, de niña, en magníficos salones. Me vestían como una muñeca y los que iban de visita me halagaban. Un jardín daba a los salones y allí solía jugar al escondite bajo los naranjos con mis hermanos. Fui a un convento, donde aprendí música y francés y a bordar y muchas cosas más. Y cuando tenía
14 años, salí para ir al funeral de mi padre. Murió muy de repente y, cuando fueron a poner sus asuntos en orden, descubrieron que apenas había suficiente dinero para pagar las deudas. Y cuando los acreedores hicieron inventario de los bienes, me incluyeron a mí entre ellos. Mi madre era esclava, y mi padre siempre había tenido la intención de dejarme en libertad. Pero no lo había hecho, por lo que iba incluida en la lista. Yo siempre había sabido quién era, pero no le había dado mucha importancia. Nadie espera que un hombre fuerte y sano se vaya a morir. Mi padre era un hombre sano hasta 4 horas antes de morir. Fue uno de los primeros casos de cólera de Nueva Orleans. Al día siguiente del funeral, la esposa de mi padre se llevó a sus hijos a la plantación de su padre. Me pareció que me trataban de forma extraña, pero no sabía por qué. Dejaron a un joven abogado encargado de arreglar los negocios. Él venía todos los días y estaba en la casa y me trataba con mucha cortesía. Un día trajo consigo a un hombre joven, que me pareció el hombre más guapo que había visto jamás. Nunca olvidaré aquella tarde. Paseé con él por el jardín. Yo estaba sola y triste y él era muy amable y tierno conmigo. Y me dijo que me había visto antes de que me mandaran al convento y que hacía mucho tiempo que me amaba y que sería mi amigo y protector. En resumen, aunque no me lo dijo, había pagado $2,000 por mí y yo era de su propiedad. Yo me hice suya de buena gana, porque lo amaba. Amar, dijo la mujer, interrumpiéndose. Ay, cómo amaba a ese hombre. Como lo amo aún, y siempre lo amaré mientras viva. Era tan bello, tan superior, tan noble. Me instaló en una hermosa casa con sirvientes, caballos, carruajes, muebles y vestidos. Me dio todo lo que se podía comprar con dinero, pero yo no le daba importancia a eso. Solo me importaba él. Lo amaba más que a Dios y más que mi propia alma y, aunque lo hubiera intentado, no podía hacer otra cosa que su voluntad. Solo quería una cosa. Que se casara conmigo. Pensaba que, si me quería como decía que me quería, y si yo era lo que parecía pensar que era, debía de estar dispuesto a casarse conmigo y dejarme libre. Pero me convenció de que sería imposible. Y me dijo que si nos fuéramos fieles el uno al otro, sería un matrimonio a los ojos de Dios. Sí, eso es verdad, porque no fui la esposa de aquel hombre. No fui fiel. Durante 7 años, estudié cada mirada y cada movimiento y solo vivía y respiraba para complacerle. Contrajo las fiebres amarillas y durante 20 días y noches lo cuidé. Yo sola le daba todas sus medicinas y lo hacía todo por él. Entonces me llamaba su buen ángel y decía que le había salvado la vida. Tuvimos 2 hermosos hijos. El primero fue niño y le pusimos Henry. Era la viva imagen de su padre. Tenía unos ojos muy bellos y su cabello caía en rizos alrededor de su frente despejada. Tenía el espíritu y el talento de su padre también. Él decía que la pequeña Ellie se parecía a mí. Solía decirme que yo era la mujer más bella de Luisiana y estaba muy orgulloso de mí y de los niños. Le encantaba que los arreglase y nos paseaba a ellos y a mí en un carruaje abierto y escuchaba los comentarios que hacía la gente sobre nosotros. Y me llenaba los oídos de las cosas hermosas que decían de mí y de los niños. ¡Ay, qué días más felices! Creía ser tan feliz como pudiera serlo una persona. Pero entonces llegaron los malos tiempos. Un primo suyo fue a visitarlo desde Nueva Orleans. Eran muy amigos y tenía muy buena opinión de él, pero, desde el primer momento en que lo vi, nunca pude comprender por qué. Yo le tenía horror, pues estaba segura de que iba a ser la causa de nuestra ruina. Conseguía que Henry saliera con él y a menudo no regresaban hasta las 2 o las 3 de la madrugada. No me atrevía a decir ni una palabra.
Tenía miedo por lo fogoso que era Henry. Llevaba a este a las casas de juego, y era de los que, una vez empiezan, no hay manera de detenerlos. Y luego le presentó a otra dama y pronto me di cuenta de que yo había perdido su corazón. Nunca me lo dijo, pero lo vi, lo supe, día tras día. Sentí como se me rompía el corazón, pero no pude decir ni una palabra. En esto, el desgraciado se ofreció a comprarnos a mí y a los niños para pagar las deudas de juego de Henry, que impedían que hiciera la boda que él quería. Y nos vendió. Me dijo un día que tenía negocios en el campo y que se marchaba durante 2 o 3 semanas. Hablaba con más amabilidad que de costumbre y dijo que volvería, pero a mí no me engañó. Sabía que había llegado el momento. Era como si me hubieran convertido en piedra. No pude hablar ni derramar una lágrima. Él me besó y besó a los niños, muchas veces, y se marchó. Lo vi montar en su caballo y lo miré hasta que se perdió de vista. Luego caí desmayada. Entonces vino él, maldito desgraciado. Venía a tomar posesión. Me dijo que acababa de comprarnos a mí y a mis hijos, me mostró los papeles. Lo maldije ante Dios y le dije que antes moriría que vivir con él. Como quieras, me dijo, pero si no te comportas de forma razonable, venderé a los 2 niños y no los volverás a ver. Me dijo que se había propuesto conseguirme la primera vez que me vio. Que había enredado a Henry a propósito hasta que contrajera deudas para que estuviese dispuesto a venderme. Que había conseguido que se enamorara de otra mujer y que me diera cuenta de que, después de todo eso, no me iba a dejar por unas lágrimas y unos aires y cosas de ese tipo. Me rendí, pues tenía las manos atadas. Él tenía a mis hijos. Cada vez que me enfrentaba a él, hablaba de venderlos y conseguía tenerme todo lo sumisa que podía desear. ¡Qué vida aquella! Vivía con el corazón roto, día tras día, seguir amando y amando, cuando no servía de nada, y estar ligada en cuerpo y alma a uno al que odiaba. Me solía encantar leer para Henry, tocar para él, bailar con él y cantar para él. Pero todo lo que hacía para este era un absoluto engorro, pero tenía miedo de negarle nada. Era muy dominante y brusco con los niños. Ellis era tímida y poca cosa, pero Henry era arrojado y fogoso como su padre y nadie lo había sometido lo más mínimo. Siempre lo censuraba y le reñía, y yo pasaba los días asustada y aterrorizada. Intentaba hacer que el muchacho le mostrara respeto. Intentaba mantenerlos separados, porque me aferraba a aquellos niños con todas mis fuerzas, pero no sirvió de nada. Vendió a los 2 niños. Me llevó de paseo un día y, cuando regresé a casa, ellos no estaban. Me dijo que los había vendido. Me enseñó el dinero, el precio de su sangre. Entonces fue como si me abandonase la razón. Maldecía y bramaba, maldije a Dios y al hombre y, durante algún tiempo, creo que me tenía miedo. Pero no se rindió así como así. Me dijo que había vendido a los niños, pero el que yo volviera o no a ver sus caras dependía de él. Y que, si no me callaba, ellos pagarían. Bien, puedes hacer cualquier cosa con una mujer si tienes a sus hijos. Me hizo someterme. Me hizo pacífica. Me ilusionaba con esperanzas de que quizás los volviese a comprar. Y así fueron pasando los días durante una semana o 2. Un día. Había salido de paseo y pasé delante del calabozo. Vi una muchedumbre reunida en torno a la puerta y oí la voz de un niño. De repente mi Henry se escapó de las garras de 2 o 3 hombres que lo sujetaban y vino corriendo y chillando a cogerse de mis faldas. Ellos se acercaron, maldiciendo de forma terrible. Y un hombre, cuya cara nunca olvidaré, le dijo que así no se iba a escapar, que lo iba a acompañar dentro del calabozo donde aprendería una lección que jamás iba a olvidar.
Intenté rogarle y suplicarle. Ellos se rieron. El pobre niño chillaba, me miraba a la cara y se agarraba a mí hasta que, al apartarlo de allí, me arrancaron la mitad de la falda y se lo llevaron dentro gritando, madre, madre, madre. Punto. Un hombre de los que había allí parecía tenerme lástima. Le ofrecí todo el dinero que tenía si intervenía. Negó con la cabeza, diciendo que el niño había sido impertinente y desobediente desde que lo compró. Y que lo iba a domesticar de una vez por todas. Me di la vuelta y salí corriendo, y me pareció oírlo gritar a cada paso del camino. Llegué a la casa sin aliento y corrí al salón, donde se encontraba Butter. Se lo conté y le rogué que fuera a intervenir. Solo se rió y me dijo que el niño se llevaba su merecido. Tenían que domarlo, tarde o temprano y, menor que me esperaba yo. Punto. Me parece que en ese momento algo se rompió en mi cabeza. Me sentí mareada y furiosa. Recuerdo que vi un afilado cuchillo de caza sobre la mesa. Recuerdo vagamente haberlo cogido y haberme lanzado contra él. Y después todo es oscuridad y no recuerdo más, durante muchos días. Cuando volví en mí, estaba en una bonita habitación, pero no era la mía. Una vieja mujer negra me atendía y vino un médico a verme y me cuidaban mucho. Después me enteré de que él se había marchado y me había dejado en esta casa para que me vendieran, y por eso se esmeraron tanto en cuidarme. No quería curarme y esperaba no sanar más, pero, a pesar mío, se me pasó la fiebre y me puse sana y finalmente me levanté. Entonces me obligaron a vestirme todos los días. Y venían caballeros y se quedaban de pie, fumaban cigarros y me miraban y hacían preguntas y debatían mi precio. Estaba tan lúgubre y callada que no me quería ninguno de ellos. Amenazaron con azotarme si no me ponía más alegre y me esforzaba por ser más amable. Por fin, un día dio un caballero de apellido Stuart. Pareció tenerme simpatía. Se dio cuenta de que había algo terrible en mi corazón y vino a verme a solas muchas veces y finalmente me persuadió para que se lo contara. Al final me compró y prometió hacer todo lo posible por localizar a mis hijos y comprarlos. Fue al hotel donde había estado mi Henry. Le dijeron que lo habían vendido a un plantador del río Pearl. Eso fue lo último que supe de él. Luego averiguó dónde estaba mi hija. La cuidaba una mujer vieja. Ofreció una cantidad inmensa por ella, pero no quisieron venderla. Butler se enteró de que la quería comprar para mí y me mandó recado de que nunca la conseguiría. El capitán Stuart fue muy amable conmigo. Tenía una magnífica plantación y me llevó allí. Al cabo de un año, di a luz a un hijo. ¡Ay! Ese niño, cuánto lo quería. Se parecía muchísimo a mi pobre Henry. Pero había decidido que nunca más dejaría que un hijo mío viviera para hacerse adulto. Cogí al pequeño en brazos cuando tenía 2 semanas y lo besé y lloré. Y después le di láudano y lo estreché contra mi pecho hasta que murió en sueños. Como lo eché de menos. Cualquiera hubiera pensado que administrarle el láudano fue un error, pero es una de las pocas cosas de las que me alegro ahora. No me arrepiento tampoco hoy. Por lo menos ha dejado de sufrir. Que le podía dar mejor que la muerte, a la pobre criatura. Poco después, hubo una epidemia de cólera y se murió el capitán Stuart. Morían todos los que querían vivir y yo, aunque me acercaba a la puerta de la muerte, seguía viva. Después me vendieron y pasé de mano en mano hasta que me marchité y me llené de arrugas y tuve unas fiebres. Luego me compró este desgraciado y me trajo aquí y aquí estoy. La mujer se calló. Había contado su historia apresuradamente con un acento bravo y apasionado. A veces parecía dirigirse a Tom y a veces hablaba para sí misma.
La fuerza con la que hablaba era tan vehemente y sobrecogedora que, durante un rato, Tom olvidó incluso el dolor de sus heridas y, apoyándose en un codo, la miraba pasear inquieta de un lado a otro, con su larga melena ondulando alrededor de ella con cada movimiento. Tú me dices, dijo tras una pausa, que hay un Dios que mira hacia abajo y ve todas estas cosas. Quizás sea así. Las hermanas del convento me hablaban del día del juicio, cuando todo saldrá a la luz. Sí que habrá venganza entonces. Creen que lo que sufrimos no es nada. Que lo que sufren nuestros hijos no es nada. Todo es poca cosa. Sin embargo, me ha parecido andar por las calles con bastante dolor en mi corazón como para hundir la ciudad entera. He deseado que las casas cayeran sobre mí o que se desmoronaran las piedras bajo mis pies. Sí, y en el día del juicio prestaré declaración ante Dios contra los que me han echado a perder a mí y a mis hijos. Cuando era niña, creía ser religiosa. Amaba a Dios y amaba las oraciones. Ahora soy un alma perdida, perseguida por demonios que me atormentan día y noche. Me empujan siempre hacia adelante, y lo haré un día de estos, dijo apretando el puño, mientras se prendía una luz de locura en sus ojos oscuros. Lo enviaré al lugar donde pertenece, es poca distancia, una de estas noches, aunque me quemen viva por ello. Resonó una prolongada carcajada salvaje a través del cobertizo desierto, y terminó con un sollozo histérico. Se tiró al suelo entre convulsiones de llanto y sufrimiento. Unos instantes después, pareció haberse agotado su frenesí. Se levantó despacio y se serenó. ¿Puedo hacer algo más por ti, pobre hombre?, preguntó, acercándose a donde yacía Tom. Te doy más agua. Había una dulzura tierna y compasiva en su voz y sus modales cuando dijo esto que contrastaba de manera extraña con su locura anterior. Tom bebió el agua y miró intensa y compasivamente su rostro. Ay, señora, ojalá acudiera usted a él, que le puede dar el agua de la vida. Acudir a él. ¿Quién es? ¿Dónde está?, preguntó Cassie. Aquel del que me ha leído usted. El señor. Solía ver un cuadro de él sobre el altar cuando era una niña, dijo Cassie, cuyos ojos adoptaron una expresión de ensueño nostálgico. Pero él no está aquí. No hay nada más aquí que el pecado. Y una larga, larguísima desesperación. ¡Ay! Y se puso la mano sobre el pecho y suspiró, como para quitarse un peso muy grande. Parecía que Tom iba a decir algo más, pero ella le interrumpió con un gesto cortante. No hables, pobre amigo. Intenta dormir, si puedes y, tras dejar agua a su alcance y disponer todas las pequeñas comodidades que se le ocurrieron, casi salió del cobertizo. Capítulo 35. Señales. Con todo, pueden ser pequeñas las cosas que devuelvan al corazón el peso que pretende quitarse para siempre. Puede ser un sonido, una flor, el viento, el océano, lo que herirá la oscura cadena eléctrica que nos ata. Peregrinaje de Childe Harold, canto 4. El salón de la casa de Legree era una habitación larga y ancha con una gran chimenea. Una vez había estado decorado con un papel caro y vistoso, que ahora caía en jirones mohosos de las húmedas paredes. El lugar tenía ese peculiar olor insalubre y nauseabundo causado por una mezcla de humedad, mugre y podredumbre, que a menudo se nota en las viejas casas abandonadas. El papel de la pared también estaba manchado de salpicaduras de cerveza y vino o engalanado con apuntes y largas sumas escritos con tiza, como si alguien se hubiera dedicado a hacer ejercicios de aritmética. En el hogar había un brasero lleno de carbón candente, porque, aunque no hacía frío, las tardes eran siempre húmedas y frescas en aquel gran aposento y además Legree lo quería para poder encenderse los cigarros y calentar el agua para el ponche.
El fulgor rojizo de las brasas iluminaba el aspecto confuso y desordenado de la habitación. Sillas de montar, bridas, varias clases de arnés, fustas de montar, abrigos y diferentes prendas de vestir yacían caóticamente dispersos por todo el salón. Y los perros, de los que hemos hablado anteriormente, se habían instalado a sus anchas donde mejor les había parecido entre ellos. Legree se está preparando un vaso de ponche en este momento, vertiendo el agua caliente de una jarra agrietada y sin pitorro y refunfuñando al mismo tiempo. Maldito sea ese sambo cizaña entre yo y los nuevos braseros. Ese tipo no estará en condiciones de trabajar durante una semana, y eso que estamos en el momento de más trabajo de la temporada. Sí, es típico de ti, dijo una voz que provenía de detrás de su sillón. Era Cassie, que le había sorprendido en pleno soliloquio. Ajá, bruja. ¿Con qué has vuelto, Sí, dijo ella con aplomo. Y he venido para hacer lo que me dé la gana, además. No es verdad, zorra. Yo cumpliré mi palabra. O te comportas debidamente o te quedas en los barracones y vives y trabajas como los demás. Prefiero 10.000 veces, dijo la mujer, vivir en el agujero más inmundo de los barracones que estar bajo tu pezuña. Pero, te guste o no, estás bajo mi pezuña, dijo él, dirigiéndole una mueca bestial. Y eso es un consuelo. Así que siéntate aquí en mi regazo, querida, y escucha la voz de la razón, dijo él, cogiéndola por la muñeca. Simón Legree, ten cuidado, dijo la mujer, con un rápido destello de los ojos, una mirada tan salvaje y alocada que daba miedo. Me tienes miedo, Simón, dijo deliberadamente. Y con razón. Ten cuidado, porque tengo el diablo dentro de mí. Susurró las últimas palabras con un acento sibilante junto a su oído. Vete. Verdaderamente creo que es cierto, dijo Legree, apartándola y mirándola con inquietud. Después de todo, casi, dijo. Porque no puedes ser mi amiga como antes. Como antes, dijo ella amargamente. Se detuvo, porque le impidió hablar una oleada de sentimientos ahogados que acudió a su corazón. Casi siempre había ejercido sobre Legree ese tipo de influencia que una mujer fuerte y apasionada puede ejercer sobre el hombre más brutal. Pero últimamente se había ido poniendo cada vez más irritable y desasosegada bajo el odioso yugo de su servidumbre y su irritabilidad se convertía a veces en locura desenfrenada. Y este hecho la convertía en objeto de espanto a los ojos de Legree, que tenía el horror supersticioso a los locos que se ve frecuentemente entre las mentes burdas y sin instrucción. Cuando Legree llevó a Emmeline a la casa, todos los rescoldos agonizantes de solidaridad femenina se reavivaron en el cansado corazón de Cassie, que se puso de parte de la muchacha, y, en consecuencia, hubo una feroz riña entre ella y Legree. Furioso, juró que la pondría a trabajar en el campo si no se tranquilizaba. Cassie, con altivo desprecio, declaró que quería ir al campo. Y fue a trabajar un día allí, como ya hemos visto, para demostrar la poca mella que le hacía la amenaza. En secreto, Legree se sintió inquieto todo el día, puesto que casi tenía una influencia sobre él de la que era incapaz de librarse. Cuando presentó su cesta para que la pesaran, él esperaba alguna concesión, por lo que se dirigió a ella con un tono medio conciliatorio, medio despectivo. Ella le había respondido con total desprecio. El ultrajante tratamiento al fue sometido el tío Tom la indignó aún más, así que siguió a Legree hasta la casa sin otro propósito que echarle en cara su brutalidad. Ojalá te comportaras de forma decente, Cassie, dijo Legree. Y tú hablas de comportarse con decencia, tú, que ni siquiera tienes bastante sensatez como para no echar a perder a uno de tus mejores trabajadores en temporada alta, solo por tu mal genio. He sido idiota, esa es la verdad,
para permitir que surgiera semejante disputa. Dijo Legree. Pero una vez que se puso terco el muchacho, había que domesticarlo. No creo que consigas domesticarlo. ¿Que no? Preguntó Legree, levantándose apasionado. Ya veremos si lo domestico. Sería el primer negro que me pudiera a mí. Le romperé cada hueso del cuerpo, pero se someterá. En ese momento, se abrió la puerta y entró Sambo. Se acercó, hizo una reverencia y le tendió un envoltorio de papel. ¿Qué es eso, perro? Preguntó Legree. Es una cosa de brujas, amo. ¿Una qué? Una cosa que los negros sacan a las brujas. Evita que sufran cuando los azotan. Él lo llevaba atado al cuello con una cuerda negra. Legree, como la mayoría de los hombres crueles y descreídos, era supersticioso. Cogió el papel y lo desdobló con cautela. Salieron a la luz $1 de plata y un largo y lustroso rizo de cabello rubio, que se enredó entre los dedos de Legree como si tuviera vida propia. ¡Maldita sea! Gritó, con saña repentina, pataleando y tirando furiosamente del cabello como si le quemase. ¿De dónde ha salido esto? Quítamelo. Quémalo, quémalo. Aullaba, arrancándoselo y tirándolo sobre las ascuas. Signo de apertura de exclamación. ¿Por qué me has traído eso? Sambo se quedó con la pesada boca abierta de par en par, estupefacto de asombro. Y casi, que estaba disponiéndose a salir de la habitación, se detuvo y lo miró con total incredulidad. No me traigas más de esas cosas vuestras endemoniadas, dijo, amenazando con el puño a Sambo, que se retiró apresuradamente hasta la puerta. Y, cogiendo el $1 de plata, lo lanzó a través del cristal de la ventana a la oscuridad de fuera. Sambo se alegró de marcharse de allí. Cuando se hubo ido, Legree parecía estar un poco avergonzado de su sobresalto. Se sentó con terquedad en su sillón y se puso a sorber taciturno su vaso de ponche. Casi consiguió salir sin que la observara y se escabulló afuera para atender al pobre Tom, tal como ya hemos contado. ¿Y qué le ocurriría a Legree? Que había en un simple rizo de cabello para horrorizar a ese hombre brutal, conocedor de toda clase de crueldades. Para contestar a esto, debemos transportar al lector hacia atrás en su historia. Por duro y vicioso que pareciera ahora el hombre impío, hubo un momento en el que su madre lo mecía contra su seno, al ritmo de himnos y plegarias, mientras su frente ahora surcada era rociada con las aguas del santo bautismo. En su tierna infancia, al sonar la campana, lo llevaba una mujer rubia a la iglesia a rezar. Allá lejos en Nueva Inglaterra, aquella madre había educado a su único hijo con un cariño constante e imperecedero y pacientes oraciones. Nacido de un padre hosco, en el que esa tierna mujer había derrochado una infinidad de amor desdeñado, Legree había seguido los pasos de su padre. Violento, ingobernable y tiránico, desoía los consejos de ella y despreciaba sus reprimendas. Aún joven, se alejó de ella para buscar fortuna en la mar. Solo volvió a casa una vez después. En esa ocasión, su madre, con el anhelo de un corazón que tiene que amar a alguien y no tiene a nadie más a quien amar, se aferró a él e intentó, con apasionados ruegos y súplicas, apartarlo de una vida depravada para la salvación eterna de su alma. Fue el día de gracia de Legree. Lo llamaban los ángeles buenos. Casi lo convencieron y la piedad le cogió de la mano. Su corazón se arrepintió. Hubo un conflicto. Pero el pecado ganó la victoria y él enfrentó toda la fuerza de su hosca naturaleza contra las creencias de su conciencia. Bebía y juraba. Se volvió más alocado y brutal que antes. Y una noche, cuando su madre, en un último intento desesperado, estaba arrodillada a sus pies, la rechazó, la dejó sin sentido en el suelo y, con fieras palabrotas, huyó a su barco.
La siguiente noticia que Legree tuvo de su madre fue una noche, mientras corría una juerga con unos compañeros borrachos, cuando le pusieron una nota en la mano. La abrió, y salió un mechón largo y rizado de cabello, que se le enroscó entre los dedos. La carta le informaba que su madre había muerto y que, en su lecho de muerte, lo perdonó y bendijo. Existe una profana y aterradora necromancia del mal que convierte las cosas más dulces y sagradas en fantasmas de horror y espanto. Aquella pálida y amante madre con sus últimas plegarias y su